empiezo a grabar, cedo la palabra a Pablo. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Lotito, uno de los coordinadores de la sesión 3 de análisis numérico y optimización, en conjunto con la doctora Mariana Prieto. Y estoy, bueno, muy contento de poder, en conjunto con ella, abrir esta sesión. Estamos contentos de los trabajos que hemos recibido en esta nueva modalidad que nos ha permitido ver de antemano todas las comunicaciones. A mí me han parecido muy interesantes todas, sobre algunas que pude aportar algo, he hecho algún comentario. Y nos toca entonces en este momento presentar la primera comunicación invitada, pero antes le voy a dar lugar a Mariana si quiere decir algo también, antes de presentar a Damián. No, simplemente, bueno, agradecerles que estén acá, esta nueva, como dijo, esta nueva modalidad que tiene muchos pros, de gente quizás de otros lugares que no hubieran podido asistir a una UMA presencial, así que, y me pareció interesante también esto de que pueda participar gente y la modalidad de las comunicaciones. Así que nada, dar la bienvenida en esta primera charla, y nada, vamos a presentar ahora a Damián Fernández, el cargo de Pablo lo va a hacer. Bien, bueno, para mí es un gran honor y placer presentar a Damián, con el cual hemos coincidido en muchos congresos a lo largo de la historia última nuestra. Y así es, sí, y bueno, Damián es profesor asociado de la Universidad de Córdoba en el FAMAF, que es la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. También es investigador adjunto de CONICET, y ha tenido una muy importante formación en Brasil, sobre todo, habiéndose doctorado en el INPA, bajo la dirección de Mikhail Solodov, creo, ¿no? De Misha Solodov. Sí, de Misha. Y continuó con los estudios postdoctorales en la línea en la dirección de Mario Martínez, con lo cual tuvo dos grandes investigadores de quien aprender. Así que, como siempre, las charlas de Damián son muy interesantes, y seguramente esta va a ser una también. Así que con mucho gusto los dejo en compañía de Damián. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me acaba de salir un cartel que mi conexión es inestable, así que si en algún momento, digamos, se corta o si algunas palabras se entrecortan, bueno, por favor díganmelo, así las puedo repetir. Ustedes saben cómo es esto. Digamos, ahora todos estamos acostumbrados, inclusive estoy con look de cuarentena, así todo. Estoy un poquito más afeitado que en otra oportunidad, pero bueno. Agradezco por haberme invitado a estar aquí, y lo que le voy a comentar en la charla de hoy, el título es bastante largo, ¿sí? El costo de resolución de subproblema del método de Lagrangiano aumentado. Esto es un trabajo que fue recientemente publicado, ahora en julio de este año, salió la publicación de este artículo, un trabajo en conjunto con Mikhail Solodov, del INPA, quien fue mi director de doctorado, y a diferencia de lo que es el artículo, que ya después voy a pasar la referencia, mi idea aquí va a ser no mostrarle un algoritmo y después comenzar a desmenuzarlo como uno hace normalmente en el paper científico, sino agarrar y mostrarles qué fue lo que nos motivó a hacer esto, las herramientas con las que contábamos, y después, al final, como para terminar, ahí el resultado formal. Entonces, hay muchas cosas que las voy a pasar medio rápido, pero siéntanse libres de preguntarme y pararme un poco si hay alguna cosita, alguna diapositiva que la paso muy rápido, así le explico un poco más en detalle. Bueno, primero les voy a dar una introducción del problema que queríamos resolver, algunas herramientas de análisis variacional, alguna herramienta de optimización numérica,
y mezclando estas dos cosas, obtuvimos nuestro resultado. Entonces, primero, ¿qué es lo que nosotros queremos resolver? Estamos interesados en resolver este problema de optimización, problema de optimización general. En este caso van a ver que yo estoy pidiendo como hipótesis que las funciones sean 2 veces continuamente diferenciables. Es como pedirle suavidad suficiente como para no tener ningún problema. Sí, hay algunos resultados que uno realmente le puede pedir menos hipótesis de suavidad, pero no estoy tan interesado en hacer ahora una teoría con subdiferenciales y con todo ese tipo de cosas. Entonces, imaginemos que yo quiero resolver un problema de optimización general de esta forma. Quiero minimizar una función objetivo sujeto a restricciones de igualdad y de desigualdad. Hay muchos problemas que encajan en este tipo de estructura. Y por más de que a mí me gustaría resolver este problema, cuando uno tiene problema de optimización no lineal, es difícil encontrar un minimizador. Entonces, por lo general, uno lo que hace es encuentra puntos estacionarios y luego hace un postprocesamiento para verificar si ese punto estacionario puede ser un minimizador o no. Entonces, para encontrar punto estacionario, uno lo que termina usando es la función lagrangiana. Entonces, ¿qué es la función lagrangiana? Es la suma entre la función objetivo y una suma ponderada de las restricciones. En este caso, esta notación de angulito es el producto euclídeo, el producto interno euclídeo. Bien, entonces, cuando uno quiere resolver este problema, en realidad lo que vamos a hacer es encontrar puntos estacionarios. ¿Cómo encontramos esos puntos estacionarios? Vía el sistema KKT, sistema de Karushkum-Tucker. Este sistema lo que me va a caracterizar son tanto los puntos estacionarios como los multiplicadores de Lagrange asociados. En este caso, tengo las variables primal, que las estoy denotando por X, y mi variable dual es la que estoy denotando con letra mu. Entonces, ¿qué es el sistema de Karushkum-Tucker? Que es la condición de optimalidad de primer orden, porque solamente se ven involucradas derivadas de orden 1. Entonces, lo que tenemos es que el gradiente de la función lagrangiana tiene que ser igual a 0. Mi punto del primal tiene que cumplir con las restricciones de igualdad, tiene que cumplir con las restricciones de igualdad, y el dual tiene que ser, asociado a los índices de restricciones de desigualdad, tiene que ser no negativo, y además el producto entre el multiplicador y la restricción tiene que ser igual a 0. Eso es para restricciones de desigualdad. Entonces uno, por más de que esto es lo que uno quiere resolver, es difícil, si ustedes ven esto de tener ecuaciones con esta desigualdad y con este producto, que se conoce como condición de complementariedad, ¿está aquí? Uno desde el punto de vista computacional, lo que termina haciendo es evaluando esta función, que se conoce como el residuo natural. Fíjense que esta función, lo que tengo es la norma 2 al cuadrado de la primera ecuación, la norma 2 al cuadrado de la segunda, o sea, todas las componentes que son las restricciones de igualdad, y para las restricciones de desigualdad tengo esta penalización de aquí. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que me está haciendo esa penalización? Es simplemente, yo voy a tener, si, veamos, sentémonos aquí, si el argumento de este máximo, yo tengo que es no negativo, o sea que mu i más gi de x es mayor o igual que 0, yo voy a tener que el máximo va a ser justamente esa suma. Entonces aquí cuando yo haga la diferencia, se va a cancelar el mu, me va a quedar gi de x y me va a quedar un término igual a este. O sea que cuando este residuo sea 0, en ese caso voy a tener que el gi es igual a 0. O sea, cuando vengo aquí, voy a tener que gi es igual a 0, y habíamos dicho que esta suma era mayor o igual que 0, pero si es mayor o igual que 0 y gi es igual a 0, quiere decir que ese mu i tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, obtengo esto que es mayor o igual que 0. Y aquí es el producto de algo mayor o igual que 0 por algo que es igual a 0. Por lo tanto, vale el producto. ¿Qué pasa si esta suma aquí es menor que 0? Bueno, si es menor que 0, el máximo se va a encontrar en el 0. Por lo tanto, solo me va a quedar los mu i elevado al cuadrado, y si eso es 0, quiere decir que estos mu i son iguales a 0.
Así que yo voy a tener que estos mu i son iguales a 0. Ahora había dicho que esta suma era negativa, pero con mu i igual a 0. O sea que g de x es menor que 0. Por lo tanto, tengo que vale esto de aquí. Y aquí tengo de nuevo el producto de algo, que en este caso va a ser negativo, por algo igual a 0. Entonces, el residuo natural, como ustedes ven, yo lo puedo evaluar. Si ustedes piensan en el trabajo que debería hacer una computadora, es fácil de evaluar. Y si esa función es igual a 0, yo lo que voy a tener es justamente mi condición KKT. Voy a tener pares primal dual. Entonces, la parte del primal va a ser un punto estacionario. O sea, aquí pongo que voy a tener una solución del sistema KKT solamente si ese residuo natural es 0. Y mis multiplicadores de Lagrange, asociado a un punto estacionario, van a ser aquellos componentes del dual donde mi residuo natural se anula. Bueno, entonces esta es la condición de optimalidad de primer orden. Entonces, cuando yo quiero resolver este sistema KKT, que es lo que muchos de los métodos computacionales intentan hacer, uno tiene muchos métodos computacionales. Y hoy en esta charla me voy a centrar en el método del lagrangiano aumentado. La función lagrangiana aumentada es esta que ven aquí. Uno tiene la función objetivo y uno lo que tiene es una parte de la función lagrangiana y una parte de una penalización cuadrática. Entonces, sí. Ah, creí que habían preguntado algo. Bueno, entonces, uno lo que tiene es, esta es la función lagrangiana aumentada, y vía esta función, ¿qué es lo que hace el método de lagrangiano aumentado? Recuerden, yo lo que quiero encontrar es un par primal dual que es solución de mi sistema KKT. Para los que conocen la función lagrangiana aumentada, un pequeño detalle, por lo general este parámetro de penalización es un parámetro que uno lo suele hacer muy grande, pero para el análisis que vamos a hacer nosotros aquí, yo voy a usar el inverso de ese parámetro, o sea que en este caso, este sigma que está ahí, ese parámetro, para penalizar yo lo voy a querer hacer muy pequeño, lo voy a hacer tender a 0 para penalizar. Entonces, ¿qué es lo que hace el método del lagrangiano aumentado? El método del lagrangiano aumentado intenta generar, aquí puse método exacto, porque uno genera una sucesión primal dual, donde al primal lo escoge resolviendo este problema de optimización, que es minimizar la función lagrangiana en el primal sin restricciones. O sea, problema irrestricto. Y después actualiza tanto los multiplicadores de Lagrange asociados a restricciones de igualdad, de esta manera, y las asociadas a restricciones de desigualdad de esta otra manera. ¿Por qué digo exacto? Porque resolver este problema de optimización es algo que por lo general uno no lo hace, uno no encuentra el minimizador global de este problema, es algo muy complejo eso. ¿Qué es lo que uno hace? Por lo general, esta primera parte uno la resuelve de forma inexacta. Entonces ahí vamos al método del lagrangiano aumentado, la versión inexacta. Uno de nuevo define un par primal dual, pero en vez de minimizar la función lagrangiana aumentada, uno lo que hace es utiliza algún método para ir minimizando la función y para en aquel x más 1 donde el gradiente, recuerden que estamos minimizando, el gradiente, este se debería hacer 0. Entonces yo voy a ir disminuyendo el valor de mi función y cuando el gradiente sea en norma menor o igual que una tolerancia, un epsilon k, listo, voy a parar y ese x más 1 va a ser el que yo voy a admitir como aproximación a mi solución. Y después actualizo los multiplicadores de Lagrange, como en el caso anterior. Por lo general, este epsilon k es una asociación que converge a 0. En mucha teoría, por ejemplo, para el análisis global, es una sucesión exógena, o sea, que no tiene ninguna información y nada que ver con el método, solamente una sucesión cualquiera que converge a 0. Y aquí tengo que este xk más 1 se obtiene aplicando algún algoritmo, hay muchos, para minimizar esta función. Hay muchos métodos para minimizar. En este caso, esta es una función que es continuamente diferenciable, no es 2 veces continuamente diferenciable cuando hay restricciones de desigualdad, pero la derivada es semidiferenciable, así que esta función entra en lo que se conoce como Semi-Smoothly Continuously Differentiable Function, o sea, una SCU1.
Entonces, hay algoritmos tipo newtonianos para resolver este tipo de problemas con derivadas semi-smooth. Entonces uno dice, bueno, voy a aplicar algún método, inclusive pueden aplicar el método del gradiente si ustedes quieren, para ir minimizando esto, aunque no es recomendable, pero bueno, uno va minimizando esta función. ¿Y cuántas iteraciones tiene que hacer? Bueno, algunas veces, para algunos problemas, uno puede hacer una iteración, 2 iteraciones, a veces uno hace 100 iteraciones para poder obtener esta tolerancia. Entonces, la pregunta es, ¿será que yo puedo agarrar un método y estudiar un método en particular y variar el método y decir, para este tipo de método yo sí puedo dar una estimación de la cantidad de iteraciones necesarias para que valga esta desigualdad? Esa fue la pregunta, puse interrogante motivacional. ¿Podemos estimar las iteraciones internas? Entonces, con eso estuvimos trabajando con Solov y la respuesta es sí. ¿Qué es lo que necesitamos? Tenemos que resolver 2 problemas cuadráticos, o sea, 2 iteraciones de un método tipo Newton. Ahora, son iteraciones muy particulares, y voy a pasar a describir cómo son esas iteraciones. Entonces, primero, cosa que uno sabe de análisis variacional, y está relacionado con el problema de optimización, que por lo general uno después de encontrar un punto estacionario, uno tiene que verificar las condiciones de optimalidad de segundo orden. Y en particular todas las convergencias locales, de ya sea métodos tipo Newton o mismo método de Lagrangiano aumentado, necesita esta condición para su convergencia, que es que la hessiana de la función lagrangiana, como que yo tengo un par primal dual, o sea, un punto estacionario y un multiplicador de Lagrange asociado. Cierto, en este caso este conjunto de multiplicadores no necesariamente tiene un solo elemento. De hecho, se paso, esto es un poliedro, así que puede tener infinito multiplicadores de Lagrange asociados. ¿Qué me dice la condición de optimalidad de segundo orden? La condición suficiente de optimalidad de segundo orden, que la hessiana de la lagrangiana es definida positiva en este cono, que es el cono de direcciones críticas. Ahora, yo quiero resolver el problema del método de Lagrangiano aumentado. ¿Qué relación hay entre esta condición y la función Lagrangiana aumentada? Es esta que está aquí. Mi función Lagrangiana aumentada, esa que les definí hace un par de slides, cumple con esta condición de crecimiento cuadrático. O sea, cuando yo veo mi función Lagrangiana aumentada en un entorno de una solución, quiere decir que debajo de la función, fíjense, yo lo estoy metiendo un paraboloide con una constante gamma positiva. Entonces yo puedo envolver por debajo mi función lagrangiana con un paraboloide. Eso lo que me da es estabilidad. Cuando uno tiene un paraboloide y uno lo perturba un poco al paraboloide, ese paraboloide, por más de que cambie un poco, no varía tanto, sigue teniendo una forma más o menos parecida a un paraboloide. Eso quiere decir que cuando uno perturba un poco el problema y uno lo minimiza, la solución de ese problema va a estar relativamente cerca de la solución del problema original. Entonces, esta condición que está aquí nos da estabilidad. Entonces, y son equivalentes. Ahora, digo, bueno, está bien, voy a resolver esto. Esta condición suficiente segundo orden, por un lado me garantiza también de que ese residuo natural que yo les había definido anteriormente, no es algo, entre comillas, que más o menos nos da una estimación de la distancia del conjunto de soluciones. No, efectivamente, vale esta desigualdad, o sea, realmente no está dando una noción de distancia al conjunto de soluciones. Bueno, de la desigualdad anterior no les dije, cuando uno tiene ese paraboloide positivo, el X bar, o sea, mi solución es localmente aislada. Por eso aquí yo puedo poner el X barra y no la distancia a un conjunto. Por otro lado, cuando uno tiene el sistema KKT y lo perturba, esto se llama perturbación canónica, o sea, tengo mi sistema KKT, le pongo una perturbación, tanto en el lagrangiano, fíjense que en las restricciones le estoy poniendo una perturbación, estoy sumando una perturbación, y déjeme llamarle P a esas perturbaciones QST, que son las perturbaciones que estoy poniendo al sistema, si le estoy dando una sacudida a mi sistema KKT, la solución de ese sistema perturbado, digamos X de P mu de P, cumple con esta relación, o sea, la distancia de la solución del sistema perturbado a la solución real del problema es del mismo orden que la perturbación que uno le está poniendo. Entonces ahí me está dando una noción de cuando yo perturbo un poco,
mi solución no va a distar más que la perturbación que uno le está poniendo. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno tiene un procedimiento iterativo, uno puede pensar que toda esa sucesión de iteraciones se van aproximando al problema, y una forma de pensarlo es, bueno, yo tengo el problema original, estoy parado en la solución, y lo que estoy haciendo es aplicándole pequeñas perturbaciones al problema ya estando en la solución. Entonces, bueno, esto es algo muy interesante porque con estas condiciones uno puede hacer un análisis cuando la sucesión se va aproximando a la solución del problema. Bueno, estas son muchas cosas que nos da esta condición suficiente de optimalidad de segundo orden. Y, disculpen, me pasó mucho. Y otra cosa que uno tiene es, digamos, esto es una parte de un resultado sobre el método de Lagrangiano aumentado que obtuvimos con Solodov en el año 2012, que cuando uno tiene el método de Lagrangiano aumentado, es epsilon k, que uno decía, bueno, que se tiene que ir a cero, una sucesión cualquiera. Bueno, si uno toma cuidado y dice, voy a generar una sucesión donde el gradiente, voy a elegir mi x más 1 tal que el gradiente sea menor o igual que esta sigma, es un O pequeño, o sea, menor o igual que un O pequeño del residuo natural. Ese sigma acá que está ahí, el residuo natural. El parámetro de penalización lo voy a ir achicando, fíjense que está el sigma acá, lo voy a ir achicando con el mismo orden de magnitud que mi residuo natural. Y además la solución que yo voy a encontrar no tiene que estar muy lejos de la solución de la iteración anterior. Fíjense que aquí tengo menor o igual que C por sigma K, que es el residuo. O sea, tiene que ser más o menos del orden del residuo natural. Eso es porque cuando uno tiene problemas con restricciones de desigualdad, hay algo que se llaman soluciones espurias que nos pueden llevar por el mal camino. Entonces, esto es una condición para que uno no se aleje tanto. Y yo sé que si vale la condición de optimalidad de segundo orden, un teorema de convergencia nos dice que si yo escojo mi xk más 1 con norma menor o igual que un O pequeño de residuo natural y hago la actualización de los multiplicadores de Lagrange, como lo venimos haciendo anteriormente, entonces esta sucesión primal dual generada por el método de Lagrangiano aumentado inexacto va a converger Q superlinealmente. Aquí pongo un X barra mu sombrero. El mu sombrero es algún elemento del conjunto de multiplicadores de Lagrange. Recuerden que este conjunto tiene infinitos elementos, así que vamos a llegar a uno, no necesariamente el mu barra. Bueno, ahora uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo le dije, voy a resolver dos problemas cuadráticos. El tema es, ¿qué problemas cuadráticos voy a resolver? Entonces, por un lado, el típico método SQP, que es método de programación cuadrática secuencial, SQP por sus siglas en inglés, es de minimizar, viene de minimizar en cada iteración esta función cuadrática sujeta a restricciones lineales. Ahora, esto es cuando uno quiere resolver el problema original, pero ahora yo quiero resolver el problema original, pero usando el método de Lagrangiano aumentado. ¿Qué relación tiene este subproblema con el método de Lagrangiano aumentado? Bueno, a este subproblema que está aquí, le calculemos la función lagrangiana aumentada asociada a este problema. A esa función lagrangiana aumentada la minimicemos. Ese problema de minimizar la función lagrangiana aumentada asociada a este problema es equivalente a resolver este u otro problema. Que fíjense que esto es un problema en el primal y en el dual. Fíjense que estoy minimizando en Y nu. Esto se conoce como el método SQP estabilizado. Aquí uno tiene una estabilización del dual y aquí la estabilización dual aparece como variable de holgura en la restricción. O sea, esto es un SQP, pero para lagrangianos aumentados. Muy bien, listo. Resolvamos esto y ya está. Tenemos un problema cuadrático. Pero la cosa no es tan simple. Porque cuando uno estudia el método SQP, sabe de que si uno minimiza el problema de este problema cuadrático dado por el SQP, uno va a disminuir, y este X tilde mu tilde es una solución primal dual de este problema, entonces uno va a disminuir el residuo natural. Eso quiere decir que se va a acercar a la solución original del sistema KKT, pero lamentablemente a las funciones de mérito uno puede aumentar el valor de la función de mérito. Ese lagrangiano aumentado con el parámetro S sigma, que el parámetro de penalización es muy chiquito, se va a comportar como esta P, que es una función de penalización que es 0 para puntos factibles y positivas para puntos no factibles. O sea, yo estoy
acercándome a la solución, al conjunto de solución del problema, pero estoy aumentando el valor de la función. Pero recuerde que yo pongo aquí el Lagrangiano aumentado, yo quiero disminuir el Lagrangiano aumentado. Bueno, ese gran problema, este fenómeno indeseable, se conoce como el efecto Maratos. La gente que ha trabajado con método SQP sabe de que esto de más o menos de los años 70, si mal no recuerdo, es una cosa fea, pero ocurre. Entonces, bueno, con un solo problema cuadrático me puede ocurrir esto y no es lo que yo quiero, pero, como ya le dije, esto del año 70 ya se sabe cómo trabajar y cómo pasar ese efecto Maratos. Lo que se hace es algo conocido como la corrección de segundo orden. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Resuelve el problema cuadrático, agarra el x tilde, mu tilde que resuelve este primer problema cuadrático, y luego uno resuelve un segundo problema cuadrático. La función objetivo es la misma, pero fíjense en la restricción. Aquí yo pongo el x tilde que viene de resolver el primer problema cuadrático, y aquí yo estoy desplazando este producto interno con el x tilde que viene a resolver el primer problema cuadrático. En el fondo, uno lo que está haciendo es esto de usar la solución del problema anterior, sería equivalente a haber hecho aquí, en vez de un Taylor orden 1, haber hecho como un Taylor orden 2. O sea, aquí nos da información de segundo orden. Por eso se conoce como corrección de segundo orden. Entonces, cuando uno resuelve un problema cuadrático y luego resuelve uno con la corrección de segundo orden, uno va a obtener una disminución en el residuo natural y también una disminución en la función de mérito. Entonces uno evita el efecto Maratos. Bueno, esos son los dos subproblemas cuadráticos que yo voy a intentar resolver. Ahora, además, pequeño extra, que cuando uno va a resolver este sistema de ecuaciones, en el conjunto de índices activos, que es donde las restricciones son iguales a 0, lamentablemente el conjunto de índices activos, que uno lo puede separar en conjuntos fuertemente activos, que son las de igualdad, y las restricciones de desigualdad con multiplicadores asociados positivos, y las débilmente activas, que son restricciones de desigualdad con multiplicadores de Lagrange asociados iguales a 0. Este conjunto, cuando uno se está aproximando, uno puede obtener una inclusión estricta, o sea que yo me estoy aproximando y el conjunto de índice activo en puntos muy próximos de la solución no me van a dar todo el conjunto de índice activo. O sea, cuando yo voy a resolver esos subproblemas, podría estar trabajando con menos información de la que yo necesito. Y eso es malo, necesito aprovechar toda la información. Bueno, por eso se ha resuelto con estos conjuntos de índices donde viene involucrado el residuo natural elevado a una potencia alfa, entre 0 y 1, y estos conjuntos de índices aquí, después al final para pasar la referencia, uno sabe que si vale la condición de optimalidad de segundo orden, la unión de estos conjuntos, fíjense que el x y el mu están en un entorno del x barra mu barra, me van a dar exactamente el conjunto de solución. O sea, cuando yo me esté aproximando por iteraciones x mu y use estos conjuntos de índices, voy a estar trabajando con todas mis restricciones. Eso es muy bueno desde el punto de vista computacional. Entonces ahora tenemos todos los ingredientes. ¿Qué es lo que hicimos? Es este algoritmo. Vamos a arrancar con un punto inicial. Si mi residuo natural es 0, paro. Ya está, tengo mi punto KKT, no hay nada más que hacer. Si no, defino estos conjuntos de índices, evalúo mi residuo natural. Bueno, ya lo tenía evaluado antes. Resuelvo el primer problema cuadrático estabilizado. Una vez que resuelvo el problema cuadrático estabilizado, voy a definir como xk más un medio, porque recuerden que el punto intermediario, como la parte del primal, y actualizo la parte del dual como si estuviera actualizando los multiplicadores del método Lagrangiano aumentado. Ahora paso a la corrección de segundo orden, que es, resuelvo el siguiente problema cuadrático, donde fíjense que aquí tengo la solución primal del problema anterior. Aquí estoy efectuando una corrección de segundo orden. Y algo que sí ha variado es que también en la gestión en el Lagrangiano estoy poniendo una aproximación del multiplicador. ¿Qué hago? Minimizo este segundo problema cuadrático, defino xk más 1 y actualizo los multiplicadores como en el método del multiplicador de Lagrange. Este procedimiento iterativo, lo que uno puede demostrar, después de muchas cuentas, realmente no son unas cuentas bastante simples, donde se usó todo este análisis de perturbación y todo eso, es que si vale la condición suficiente optimal de segundo orden, o sea, vale todas las cosas que le he mencionado en esta charla de hoy,
y uno resuelve ese procedimiento iterativo que les acabo de mostrar, vía esos dos problemas cuadráticos, uno lo que obtiene es que la hessiana de la función lagrangiana aumentada en el xk más 1, que viene de resolver estos dos problemas cuadráticos, es justo uno pequeño del residuo natural. Y la distancia entre los nuevos iterados y los iterados anteriores van a ser un O grande del residuo natural. Entonces, aplicando esa teoría, ese teorema que probamos con Solov en 2012, directamente uno obtiene que la solución generada por este algoritmo, que resuelve dos problemas cuadráticos, converge superlinealmente a la solución una solución del sistema KKT asociado al problema. Entonces, uno lo que tiene es que, efectivamente, con resolver dos problemas cuadráticos fue suficiente. Y uno puede, con eso, obtener que el método de lagrangiano aumentado converge superlinealmente. Ahora, en el caso que uno tiene restricciones de igualdad, esos dos subproblemas cuadráticos, cuando uno tiene restricciones de igualdad, esos problemas cuadráticos es simplemente resolver un sistema lineal, no es nada tan complejo. Y cuando hay un problema cuadrático, uno resuelve una sucesión de sistemas lineales, pero resolver un problema cuadrático no es algo tan complejo. Y otra cosa es que lo único que usé fue que mi solución, mi par primal dual, tenía que cumplir esta condición suficiente optimal de segundo orden. O sea, no le pedí nada más a las restricciones, no le pedí ninguna condición de regularidad o condición de algún tipo, y eso es lo que uno puede obtener. Dos problemas cuadráticos, solamente dos problemas cuadráticos, y localmente uno ya tiene un método de lagrangiano aumentado. Bien, eso es todo un poco de, como para terminar ya, bibliografía. Este es el artículo donde están todas las cuentas de lo que les acabo de mostrar hoy. Fue publicado ahora en julio de este año en Math Programming. El paper de 2012 con Solov, donde hicimos todo el estudio local de método de lagrangiano aumentado. Este otro trabajo con Solov del SQP estabilizado, donde muchas de esas herramientas las usamos aquí en este trabajo de este año. Las restricciones activas, y todo ese trabajo de identificar restricciones activas, es un paper de Fakinev Fisher Canson del año 99, y lo de análisis de estabilidad es del año 1999 de Hagrid Gouda. Entonces, bueno, eso es todo lo que tenía para contarles hoy. ¿Alguna pregunta? Si hay preguntas o quieren hacerlas también por el chat, las pueden escribir, si alguno no tiene acceso al audio. Bueno, acá te aplauden, Damián, por el chat. Ah, muy bien, ahí lo estoy. No lo he puesto al chat todavía. Muy bien. Te leo. Acá te pregunta, dice, dejo una pregunta, espera que se me va. Dice, ¿la idea fue terminar en un problema cuadrático? Una de las preguntas. Sí, porque el problema cuadrático es de todos los subproblemas que uno puede resolver desde el punto de vista de optimización, uno de lo más simple. Bueno, un problema lineal es mucho más simple, pero si uno pasa un poquito más allá del problema lineal, un problema cuadrático es lo que le sigue en cuanto a complejidad. O sea, son problemas simples de resolver. Y en este caso, en vez de hacer una cantidad n de iteraciones que uno nunca sabía cuántas tenía que hacer, en este caso uno dice, no, resolveme dos problemas cuadráticos y ya está. Localmente, con eso sería suficiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, acá te están felicitando todos por la charla. Yo también te quiero felicitar, muy, muy clara la exposición. Muchas gracias. Fui a las corridas, pero bueno. el tiempo que tenemos. Aquí rápido. Así es. No sé si hay alguna pregunta o comentario, y si no, le agradecemos al expositor. Bueno, siguen las felicitaciones por acá. Bueno, gracias Damián por esta charla. Les quería avisar, bueno, la próxima charla de la sesión es mañana a las 9, que habla Pedro Morín. Bueno, y hoy a las 6:30 está la charla de Painza también, pero bueno, la de la sesión. Así es. Esta es la charla de Painza. Bueno, gracias a todos por asistir y de nuevo, nada, vos gracias por la charla. No, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos estaremos viendo en otras de estas ediciones. Adiós, que les vaya bien a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego.